Pero bueno, ya estamos grabando. En este caso estamos con nuestra hermana Erika solamente. Extrañamos a cada uno de los que nos hicieron falta, pero también estamos con los de YouTube. Bienvenidos a todos, es un gusto el saludarles. El día de hoy vamos a retomar nuestras clases con la clase número 7, que tiene como título La regla quinta, que es consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales. Así que antes que todo, era saludarles, pero también vamos a poder orar, vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios y dejar que Él nos impacte con lo que vayamos a aprender en esta clase. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites tener el privilegio de estar conectados, Señor, para poder escucharte a ti, para poder escuchar estos métodos de enseñanza que tú has puesto, Señor, a través de los hombres, Señor, con inspiración de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque hasta este momento hemos visto cuatro reglas de la hermenéutica, Señor, que nos ayudan a poder estudiar mejor tu palabra, nos ayudan a poder desglosar palabra por palabra, frase por frase, todo el contexto y después del texto, Señor, el propósito especial de un libro, Señor, y el día de hoy vamos a poder aprender la regla quinta, Señor. Te pido que tú seas abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos viendo esta clase, que tú seas, Espíritu Santo, guiándonos a cualquier proceso oculto ante nuestros ojos, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas a la brevedad posible, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendice a nuestra hermana Erika, bendice a los que nos están viendo en YouTube y también a los que no se pudieron conectar, Señor, el día de hoy, sabiendo que estas actividades que tuvieron en este día, Señor, serán también para bendición de tu nombre y que podrán hacer sus cosas y ponerse al corriente al fin. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con la regla quinta, que tiene como título, como ya decía, consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales. Ya en este caso, pues como ya vimos parte por parte de lo que significa la palabra de Dios, que se puede desglosar por frase, por palabras, por contexto y por el significado del libro, el día de hoy vamos a consultar todos y cada uno de los paralelos que nosotros tenemos en nuestra bendita palabra de Dios, porque sabemos que al ser escrita por hombres a lo largo de más de 6000 años, podemos nosotros tener en nuestro entendimiento que pues, obviamente fue inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Sabiendo que no fue hombres y mujeres, sino solamente fue nuestro Dios, el cual nos está dando la oportunidad de aprender y saber que a lo largo del tiempo Dios siguió hablando de la misma forma a cada una de las personas que estuvieron presentes en la tierra. Obviamente necesitamos saber que todo se va a relacionar uno con uno y que necesitamos ver por qué se relacionan y en qué parte se relacionan para que nosotros podamos tener como que este nuevo elemento para poderlo aplicar y decir y empezarlo a entrenar, porque es una de las reglas más difíciles porque ya no vamos a enfocarnos solamente en un libro, solamente en una frase, ni en el contexto, sino en toda la Biblia. Vamos a conjuntar una frase de algún libro con otra frase de algún otro libro para que sea muchísimo más fácil de entenderlo, pero sí va a ser complicado de elaborarlo. Entonces, una vez dando esta introducción, nos vamos con la primera diapositiva donde nos dice que esta regla es esencial para explicar lo que viene de Dios, usando únicamente la Biblia como el único sustento. Aquí ya no vamos a tener diccionario bíblico, ya no vamos a tener Biblia de estudio. Todo esto necesitamos tenerlo siempre basado en la palabra de Dios y podremos complementarlo, sí, pero el único sustento necesario, totalmente necesario, es la voluntad, ¿no? Y de aquí vamos a leer Primera de Corintios 2:13. Tiene como Primera de Corintios 2:13. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros leemos un poquito más detallado este capítulo y desde el versículo 6, vemos que habla mucho Pablo a los Corintios sobre la revelación por el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, para que nosotros podamos entender la revelación del Espíritu Santo, necesitamos saber que
el Espíritu Santo va a acomodar las cosas que nosotros necesitamos interpretar para nuestra propia carne con lo que necesitamos interpretar con el Espíritu, porque obviamente el Espíritu va a poder abarcar muchísimas más cosas de las que nosotros podemos tener o que nos pueden nosotros identificar y podríamos nosotros ya aprender a compartir lo que estamos aprendiendo, no aplicándolo necesariamente a nuestra vida, pero sí entendiéndolo en su totalidad para poder expresarlo. En este caso, si leemos un poquito más adelante de este versículo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pero se han de discernir espiritualmente. Entonces, en este caso, pues entendemos que las cosas que son espirituales necesitamos tener muchísimo más entendimiento. E incluso podríamos aplicar las cuatro reglas que hemos tenido en la hermenéutica, pero sí necesitamos totalmente del Espíritu Santo para podernoslo revelar y poderlo aplicar correctamente con otra cita bíblica que hable de lo mismo y que se complementen. A esto se le llama paralelo. Ya ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, pero esto para que tengamos un poquito más de entendimiento es esto el paralelo. Algo que se explicó de un lado con otro que se explicó de un lado, compararlo y hacer un solo, como quien dice, un solo match para que pueda ser comprensible y que lleguemos al entendido de que muchas veces incluso en el mundo nos dicen, es que la Biblia se contradice. No, si ya entendimos el contexto, el contexto, el propósito del libro y todo esto, vemos que son aplicados en diferentes circunstancias, en diferentes formas, y ahí aplicamos estos paralelos para compararlos y unificarlos, o nada más para compararlos y solamente explicarlo detalle a detalle por qué se diferencian cada una de las cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, en esta regla se va a utilizar mucho la famosa exégesis intrabíblica, que ahorita solamente va a ser teórico, pero ustedes ya en dado caso, ustedes, hermana Erika, el hermano Mario y la hermana Mesli lo van a ver en el siguiente semestre, ya como algo que ustedes van a utilizar para poder explicar lo que es la palabra de Dios. En este caso, la regla quinta aquí solo va a ser como muy informativa, no va a ser muy práctica hasta que ustedes tengan las bases del exégesis. Por lo tanto, va a ser un poquito complicado ahorita de entender, pero lo que podemos empezar a practicar es a ubicar lo que son los paralelos. Esto va a ser mucho más sencillo y ya se les va a poner, ¿no? Paralelo significa que dos o más líneas o superficies que mantienen la misma distancia entre sí en todos sus puntos. Entonces, sabemos que esto puede ser en la Biblia un paralelo por incluso el tiempo que se escribieron. Por ejemplo, vemos que se cita a Moisés en el libro de Hebreos, por ejemplo. Se cita el libro de Abraham, el nombre de Abraham en Génesis, pero también en Hebreos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto los escritores? Porque de la misma forma se hace un paralelo donde se escribió originalmente Moisés lo que pasó en la tierra en todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Hebreos hace una recopilación acerca de todo lo que se vio en esa parte para que sea de una enseñanza del por qué se tuvo que vivir esa situación. Y en este caso, muchas veces en Hebreos vemos en el capítulo 11 acerca de la fe. Entonces, muchas veces se aplica el paralelo para poder entender lo que significa la fe, no necesariamente lo que es la vida de Abraham, sino la acción de lo que vivió, ¿no? Entonces, esto es más o menos el paralelo de lo que significa y vamos con la siguiente diapositiva. Por pasajes paralelos entendemos aquí tres formas diferentes. Los que hacen referencia uno del otro, que puede ser el ejemplo Hebreos 10, 37, 38 con Habacuc 2 del 3 al 4. Son varios ejemplos, pero se lo voy a poner un poquito más rápido. Sería los que hacen referencia a uno del otro, los que tienen entre sí alguna relación y los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. Entonces, son tres formas diferentes de poder encontrar un paralelo y por eso es que nos dan los ejemplos. En este caso, vamos a ir paso por paso con un solo ejemplo por cada uno de los paralelos que entendemos, ¿no? Por ejemplo, los que hacen referencia uno del otro, si quiere, hermana Erika, me ayuda con Habacuc 2 del 3 al 4 y yo le voy a leer Hebreos 10:37.
Si usted tiene antes Habacuc, lo leemos, ¿vale, hermana Erika? Sí, dice la palabra del Señor, Habacuc 2, 3, 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Muchas gracias, hermana Erika. Y ahora leyendo Hebreos 10, 37 y 38, va a decir la palabra de Dios. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este caso, vemos que el subtítulo de Hebreos 10 nos habla advertencia al que peca deliberadamente. Entonces, yo quisiera que usted, hermana Erika, me pudiera leer el subtítulo de donde empieza ese versículo. ¿Qué subtítulo tiene o qué nombre de subtítulo tiene en Habacuc? En Habacuc, el capítulo 2 tiene por sobretema, dice, Jehová responde a Habacuc, ¿Ok? y más Jehová abajo, responde. sí, y más abajo dice, ayes contra los injustos. ¿Ok? Entonces hace el ayes contra los injustos. Son una serie de palabras que dicen ay, o sea, ay de ustedes cuando sean injustos. Entonces, en este caso, podemos ver que tanto lo que dice Dios con Habacuc habla sobre los injustos, como en Hebreos habla de un injusto que es una advertencia al que está pecando deliberadamente. Entonces, la única respuesta que puede darnos como este paralelo es que la fe nos va a justificar. Por lo tanto, si nosotros pecamos deliberadamente o si es un hay contra un injusto en el caso de Habacuc, vamos a poder ver que la única respuesta y la referencia que hace Hebreos con Habacuc es que el justo por la fe va a vivir. Por lo tanto, este tipo de paralelo solamente va a hacer referencia a lo que se habló antes, ¿no? En este caso, no sé si usted recuerda, cuando Jesús citó la parte de lo que decía Isaías, del Espíritu del Señor está sobre mí, este también es un paralelo a lo que decía Isaías. ¿Por qué? Porque solamente está haciendo referencia a lo que estaba diciendo Isaías cuando estaba en su escrito, ¿no? Cuando estaba en su libro, en lo que él había dejado, y por lo tanto, él hace la referencia y pues dice que en ese momento se había cumplido esa profecía acerca del Mesías, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de paralelos, los que hacen referencia uno del otro. Ahora vamos con los que no, los que tienen relación entre sí, que usted si quiere me ayuda a buscar Marcos 6:13 y ahora yo le ayudo a buscar Santiago 5:14. Listo, hermano. Sí, si gusta, por favor. Sí, dice la palabra del Señor. Y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Ok. Pues vemos que ahora en Santiago 5:14 hace una pregunta a Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, vemos que tienen alguna relación, pero no hacen ninguna referencia de lo que se estaba hablando. Entonces, estamos viendo que la sanidad proviene de una oración y sobre todo del aceite, que es la figura del Espíritu Santo. Ellos en ese momento no entendían que era la unción del Espíritu Santo porque todavía no era revelado. En este caso, muchas cosas a los discípulos no se les reveló para que no se interpusieran con la fe que ellos tenían que aplicar para que sucediera esto. Pero ahora, el día de hoy,
nosotros con todos estos elementos que tenemos al día de hoy para estudiar la palabra de Dios, vemos que el Espíritu Santo es la figura en el aceite. Por lo tanto, a lo mejor nosotros no tendríamos que ungir con aceite, pero sí de forma espiritual decirle al Espíritu Santo, por favor, permite que este enfermo pueda ser sanado. ¿Por qué? Porque al final la obra es de Dios, no es la obra del aceite. Por lo tanto, el día de hoy entendemos que la figura del aceite es la figura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a actuar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya no está en la tierra. Él dice que va a estar con nosotros, pero por medio del Consolador, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguno está enfermo, hacen una relación entre lo que dice Santiago con lo que dice Marcos, haciendo la misma figura, orando por los enfermos en el nombre del Señor, ungiéndolos con aceite. Por lo tanto, ya no es lo que hace una referencia del otro, como lo veíamos con Hebreos y Habacuc, sino ahora tienen entre sí la relación de ser, en este caso, la unción del Espíritu Santo para poder orar por los enfermos. Es un poquito complicado entender a qué pertenece cada uno de los grupos que nosotros vamos a estar comparando, pero para eso necesitamos un poquito más de tiempo y necesitamos un poquito más de práctica. Tampoco vamos a decir, si tiene que ver, por ejemplo, lo que hacen una referencia al otro, nosotros lo identificamos como que tienen entre sí alguna relación, no estamos mal, porque al final de cuentas estamos haciendo un paralelo. Pero poco a poco vamos a ir entrenando esto para que no se nos sea complicado en un futuro. Pero hasta aquí vamos a ir entrenando lo que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, no hay que frustrarnos. Ahora vamos a ver el último paralelo que dice son los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. Aquí vamos a ver, si usted quiere ayudarme, hermana, con Apocalipsis 1:7 y yo me voy con Zacarías 12:10 para poder ver qué dice y pues de algún modo hablen de algún mismo asunto. Entonces, cuando usted lo tenga, hermana, también puede abrir su... Sí, dice la palabra del Señor, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchas gracias, hermana Erika. Y ahora, leyendo Zacarías 12:10, dice la palabra de Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En este caso sabemos que no habla del mismo, pero sí habla del mismo. Entonces, en ese momento, cuando escribió Zacarías esto, pues fue incluso antes de poder hacer el silencio, antes de que viniera nuestro Señor Jesús. Entonces ya se le había advertido al pueblo de Israel lo que iba a pasar, que iban a hacer lamentación por él, pero estaban hablando de la persona de Jesús cuando vino a la tierra. De la misma forma, es una alternación a lo que también va a suceder en un futuro, que cuando nuestro Señor Jesús venga, primero que todo a arrebatar a la iglesia y después ya venga en la figura de hombre a gobernar la tierra en el Apocalipsis, vamos a ver que esto de una u otra forma habla de nuestro Señor Jesús y su obra que hizo cuando vino a la tierra y cuando vaya a venir en un futuro. Entonces, no habla del mismo caso, pero habla de la misma persona. No habla de la misma forma en la que vino como hombre a ser sacrificado, a como vino, a como va a venir en un futuro a juzgar a las naciones. Entonces, en este caso, no se habla del mismo asunto, pero a la vez sí, porque estamos hablando de la persona de Jesús y este, como quien dice, va a ser el tercer paralelo que sí vamos a poder nosotros encontrarlo con facilidad. ¿Por qué? Porque en este caso puede hablar de la misma persona, pero no va a hablar de la misma acción. Por lo tanto, podríamos empezar a aplicar los paralelos con la persona de Jesús. Eso puede ser el ejemplo más básico para que nosotros empecemos a estudiar esto, para que empecemos a entrenarlo. Entonces, si nosotros queremos aplicar lo que es esta parte de incluso, podríamos hablar
cuando José es vendido por 20 monedas de plata. De la misma forma, podríamos compararlo con la vida de Jesús, que fue entregado por Judas por 20 monedas de plata. No estamos hablando del mismo asunto, pero de algún modo sí estamos hablando del mismo asunto. ¿Por qué? Porque es una referencia a que de la misma forma él fue vendido y nosotros podemos entenderlo que es una figura pues de traición, ¿no? Porque también sus hermanos de José lo traicionaron y lo vendieron con los egipcios. Por lo tanto, es algo que podríamos hacer más fácil, pero que también tendríamos que entrenar los dos paralelos. Entonces, esta regla nos va a ayudar, además de aclarar pasajes que pueden ser oscuros, para adquirir conocimientos bíblicos que son exactos en cuanto a una vida cristiana. Entonces, nosotros no nos vamos a pelear con los judíos porque esto para ellos no lo entienden y nosotros sí lo entendemos, pero necesitamos saber que como cristianos, estos conocimientos bíblicos nos van a ayudar a comparar y poder entender aún mejor las escrituras. Es muy complicado, sí es un poco complicado, sí es un poco teórico, pero no, con la inspiración del Espíritu Santo ya no nos va a costar trabajo. Por eso es que siempre les decimos en todas las clases, pídanle a Dios, pídanle a Dios, pídanle al Espíritu Santo que les revele. Dios no se va a quedar con nada, al contrario, nos va a ayudar a entender mejor su palabra, porque no quiere que nada más la leamos por leerla, sino que lo vivamos, lo entendamos, y una vez que lo vivamos y lo entendamos, lo compartamos con quien más lo necesite. Por lo tanto, la doctrina que pretenda ser bíblica no va a poder ser considerada como tal sin comparar, sin resumir lo que están leyendo y sin expresar con fidelidad todo lo que se va a referir a la palabra de Dios. Si alguna religión saca de contexto lo que está en la Biblia, pues entendemos que están en un error completamente doctrinal y la enseñanza que ellos intentan explicar no va a llegar a ningún lado. Por lo tanto, como cristianos, incluso en Restauración Centro, tenemos que hacernos siempre esa comparativa para saber si nosotros estamos entendiendo y sobre todo estudiando correctamente la Biblia, o si no lo estamos haciendo, también podemos alzar la mano. En este caso, nuestro pastor Jonathan es lo que siempre dice. Si ustedes ven que yo estoy diciendo algo que no sea correcto, tienen todo el derecho de levantarse y decirme, ¿sabes qué? No estás correcto, y ahí hace la corrección, porque lo más importante es leer, resumir, comparar y expresar la palabra de Dios solamente. No podemos agregarle algo más, porque dice la palabra de Dios que es una maldición, es un anatema, algo que es considerado maldito. Entonces, esa es como quien dice la advertencia para que nosotros tengamos total seguridad de que vamos a leer la palabra. Tipos de paralelos y paralelos de palabras. Al estudiar los paralelos, podemos ver que hay dos tipos distintos de ellos: paralelo de palabras y paralelo de ideas. Entonces, las tres formas de los paralelos se van a conjuntar con estos dos tipos de paralelos, tanto paralelos de palabras como paralelos de ideas. Los que hacen referencia, los que hablan de algún u otro modo del asunto, también podemos nosotros derivarlos para saber y ser más exactos, es decir, ¿lo estamos ideando con puras palabras o con pura idea? En este caso, vamos a poderlo comparar. El paralelo de palabras se va a utilizar cuando se necesita explicar una palabra que genere duda y que se quiere conocer su verdadero significado consultando otros textos que lo abordan. Esto es más sencillo, como le decía hermana Erika, que nosotros necesitamos comparar. Por ejemplo, aceite, podríamos ver para qué funcionaba el aceite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como figura del Espíritu Santo. De la misma forma, el aceite curaba heridas físicas. Y por lo tanto, el día de hoy, pues nosotros podemos saber que se podríamos poner en una herida física, pero también para una herida espiritual, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Por lo tanto, este paralelo de palabras va a ser mucho más sencillo de explicar. Ahora, el complicado va a ser el paralelo de ideas. Pero, respetando esta parte del paralelo de palabras, dice, tratándose de nombres propios, se va a pegar al mismo proceder para hacer resaltar los hechos y verdades que si se estudian de otro modo, perderían un significado e importancia.
Aquí nos vamos a ir solamente con un ejemplo que es Gálatas 6:17 con Segunda de Corintios 4:10 y Segunda de Corintios 11:23 y 25. Si quiere, hermana Erika, me ayuda a leer Gálatas 6:17 y yo le ayudo a leer Segunda de Corintios 4:10 y Segunda de Corintios 11:23 y 25. Cuando lo tenga, puede abrir su micrófono. Sí, dice la palabra del Señor. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Ok, muchas gracias, hermana. Y también les dice a los corintios, en segunda de Corintios 4:10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y si nos vamos, no, esta es primera de Corintios, disculpita, segunda de Corintios 4:10, disculpita, vamos a borrar. Y vamos a leer lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En este caso vemos que Pablo le decía a los Gálatas que llevaba las marcas, no necesariamente las marcas que Jesús le hiciera en el cuerpo, sino el evangelio, pues en aquel momento era perseguido. Y las marcas, en este caso que él menciona del Señor Jesús, eran todas las veces que lo golpeaban por decirle que según esto era un hereje, pero él estaba compartiendo lo que Jesús había dicho en la tierra. Entonces, esas eran las marcas de cuando lo apedrearon y quedó casi muerto, cuando lo exiliaron, cuando lo encarcelaron, pues obviamente los golpeaban. Entonces, son esas las marcas de que no importa lo que te suceda a ti, si tú estás compartiendo el evangelio. Entonces, eso dice segunda de Corintios 4:10 y ahora en segunda de Corintios 11 del 23 al 25 dice la palabra de Dios. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, en este caso 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar. Leemos hasta el 26, muchísimas más cosas, fatigado, en ayuno, en frío, en desnudez, muchísimas cosas padeció Pablo. A eso se refieren las marcas del Señor Jesús. Las marcas fue todo lo que él padeció por compartir la palabra de Dios. Entonces, aquí entendemos, y como Pablo explica en otras cartas, a lo que se referían las marcas de nuestro Señor Jesús. También vemos cómo Pablo se refería a lo que había sufrido por predicar el Evangelio, no a las cicatrices como tal. No, todo eso marcó su vida como si hubiera sido una cicatriz en su cuerpo. Por lo tanto, así son los paralelos de palabras. Otro ejemplo, que no lo vamos a tocar el día de hoy para que lo toquemos la siguiente semana con nuestros hermanos, podríamos tener el mismo significado, pero ahora con Gálatas, Romanos y Colosenses. También hay un tercer ejemplo que habla sobre David, que fue un varón conforme al corazón de Dios, en el cual vemos que después también se cita en Hechos, primero se citó, pero también en Primera de Samuel dice que se hacía conforme a la voluntad de Dios y por lo tanto era un hombre que respetaba todo lo que se aplicaba, ¿no? Entonces, después de estos ejemplos, ya utilizando el primero que usamos nosotros, para poder aplicar correctamente este paralelo, necesitamos apoyarnos ahora sí con una Biblia de estudio y con una concordancia. Al principio les decíamos que con las tres formas de paralelos no necesitábamos más que la Biblia, pero ahora con paralelos de palabras y con paralelos de ideas sí lo necesitamos para ya poder empezar a desglosar lo que estamos aprendiendo. Una concordancia bíblica también para poder utilizar las palabras correctas. Por ejemplo, si vemos al final de nuestra Biblia dice concordancia, leamos, por ejemplo, ayuno y nos van a caer todos los resultados que tengan que ver con el ayuno. Por lo tanto, es necesaria esta concordancia.
Adicional a esto, también nos puede ayudar el seguir los siguientes pasos. El primero, buscar las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, buscar las palabras en otros libros del mismo escritor, dirigirse a los libros de la misma época, que ahí podríamos nosotros utilizar la investigación por internet o por la misma Biblia de estudio, y consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, en la parte posterior, después del subtítulo, nos vienen más citas de las cuales podríamos tomar referencia. Por ejemplo, si Mateo 18 viene también abajo, Marcos, Lucas y Juan, si es que lo contienen los libros. Por lo tanto, esas son las referencias que podríamos encontrar para hacer un paralelo de palabras. Por ejemplo, lo que escribió el doctor Lucas, que él no lo vivió, solamente lo documentó, poderlo comparar, por ejemplo, con lo que dijo Juan, que él estuvo muchísimo más cerca de nuestro Señor Jesús y por eso se le llama el apóstol amado, porque estuvo cerca de él. Entonces, podríamos hacer los paralelos de palabras, qué dijo Lucas y qué dijo Juan. Por lo tanto, ahí se empiezan a practicar los paralelos. Ese sería como quien dice el consejo que yo les podría empezar a dar para que ustedes empiecen a entrenar estos paralelos con los evangelios, con los puros evangelios. Ya cuando empecemos a dominar los evangelios, ya podríamos acercarnos a otro tipo de escritura, ya irnos con todas las cartas paulinas que escribió Pablo y ya al final los libros históricos. ¿Para qué? Para que sepamos cómo dicen las cosas históricas y cómo a lo largo del tiempo en los diferentes libros del Antiguo Testamento se fueron escribiendo. Por eso es como quien dice estos consejos que les damos para que ustedes comiencen a entrenar estos paralelos. Yo creo que nos vamos a quedar hasta los paralelos de palabras para que no sea más complicado el digerir esta clase, porque sí es muy compleja. Entonces, necesitamos total atención, sí, también hacernos un tiempo, como lo decíamos al principio con la hermana Erika. Necesitamos sí tener todas las bases. Si tenemos una Biblia de estudio, por favor, acérquense a la Biblia de estudio. Si no la tenemos, podríamos acercarnos con aquellos hermanos en la iglesia que tengan una Biblia de estudio para que no nos atrasemos y comencemos a practicarlo. Esto nunca va a ser para presionarlos de que ustedes fomenten la venta, la compra de Biblias de estudio. Si es necesaria, pero solamente cuando tengamos la oportunidad de adquirirlas. Si no podemos, no hay problema. Podemos acercarnos con quien sí la tenga y poder hacer en ese momento las comparaciones y los entrenamientos de lo que estamos viendo. Por lo tanto, hasta aquí yo espero que no haya habido alguna duda. Si hay alguna duda, por favor, díganmelo por mensaje. Para los que están en YouTube, pueden decir las dudas en comentarios, no hay ningún problema, ahí las vamos a solucionar y también contactarlos si llegan a tener algún inconveniente, ¿no? Por lo tanto, pues hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase con los paralelos de palabras y la próxima clase nos estaremos viendo para el paralelo de ideas y dar un repaso breve acerca de toda la regla quinta que hasta este momento hemos aprendido. Y pues primeramente Dios nos estaremos viendo la próxima semana. Así que, hermana Erika, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Y pues esta semana no va a haber cuestionario hasta finalizar lo que es la regla quinta. Ya les había dado yo el 11, que tiene mucho que hablar de esta. Por lo tanto, cualquier otra duda estoy ahí para servirles, ¿vale? Que Dios me la bendiga, hermana Erika. Nos vemos primeramente Dios la siguiente clase. Dios Bye. le bendiga. Gracias igual. Bye.